Ahora vamos al versículo 19 y aquí se nos da algunas ayudas para nuestro trabajo en la obra. Dice, y si no tenéis fe, esperanza y caridad, no podréis hacer nada. Recuerden, estamos hablando de que esto es más o menos una entrevista en la que se les extiende el llamamiento a Oliver y a David Whitmer, Oliver Cowdery y David Whitmer, y a ellos se les aclara, ok, les estoy diciendo que hay que trabajar, que el fundamento es el evangelio, que las obras, que las almas valen muchísimo, pero no vamos a poder hacer nada sin fe, esperanza y caridad. Las tres. Ahora, ya hemos hablado en dos ocasiones anteriores acerca de la combinación de estas tres y que la fe y la esperanza no son la misma cosa. Se nos recuerda aquí que son un atributo absolutamente necesario para la obra. Y eso a mí me hace pensar, eso es necesario para mi llamamiento en, qué sé yo, en la estaca, mi llamamiento en el barrio, para mi quórum, para mi clase, absolutamente necesario para mi familia. Fe. La fe es en Jesucristo, la fe que lleva a salvación, pero puedo tener fe en las personas de mi casa, en que puedo confiar en ellos como confía Dios en ellos. Esperanza en que van a hacer las cosas bien. Y caridad, que es el amor puro de Cristo. Y de eso hablamos muchísimo cuando estudiamos el libro de Mormón. Pueden ir a esa playlist a revisarlo también, si quieren ampliar ese tema. Vamos al versículo 21 ahora. 21 y 22. Dice, tomad sobre vosotros el nombre de Cristo y declarad la verdad con solemnidad. Ok, mandatos. Mandatos del Señor para nosotros. Y bueno, el 22 de una vez. Y cuantos se arrepienten y se bauticen en mi nombre, el cual es Jesucristo, y perseveren hasta el fin, tales serán salvos. Ok, ¿cómo tomamos el nombre de Jesucristo? Es un tema muy largo, extenso, iba a decir profundo, pero la verdad es que es extenso, es lindo y no vamos a tener tiempo suficiente con las demás cosas que quiero conversar con ustedes hoy para hablar de eso. Hay muchísimas cosas, muchísimos significados. Yo voy a hablar en este momento brevemente solo de una interpretación que es mía, pero me encantaría escuchar de ustedes cómo toman sobre sí el nombre de Cristo y qué significa eso para ustedes. Brevemente yo voy a decir que para mí una de las maneras en las que esto se aplica es tomando la Santa Cena cada semana. Cuando participamos de la Santa Cena, hacemos convenio de tomar sobre nosotros el nombre de Cristo. Eso quiere decir que hay más, hay mucho más detrás de eso, pero ese es un significado que yo le puedo dar. Entonces dice que nosotros estamos pasando por esta entrevista, por estos consejos que se le dieron a Oliver y a David, y a ellos se les recomienda tomar sobre ellos, se les manda tomar sobre ellos el nombre de Cristo y se les dice que deben declarar la verdad con solemnidad. Y eso cuando yo lo leí me quedó dando vueltas. Para mí eso sí fue nuevo. ¿Qué significa? ¿A qué se refiere? ¿Qué nos está tratando de decir el Señor cuando dice que declaremos la verdad, que declaremos con solemnidad? Y sinceramente me recordó un poco los convenios que hacemos en el templo. La forma en la que nosotros enseñamos. Ustedes saben que a mí me gusta reírme. Yo me río aquí a veces hablando cosas. Pongo ejemplos jocosos. Entonces a mí sí me gusta reírme. Hay ciertas cosas que las debemos enseñar con solemnidad. Cuando yo no me río, cuando hablo de lo que Jesucristo hizo por nosotros, fue algo que descubrí. Lo digo con solemnidad. Cuando me refiero a mi Señor, eh,
No lo puedo hacer riéndome como con otros temas, especialmente hablando de los fundamentos del Evangelio. Lo presentamos, como lo dice aquí, con solemnidad. Bueno, el versículo siguiente, el 22, que ya lo leímos, habla otra vez del arrepentimiento. Lo leímos para que entendamos que el centro de todo es Jesucristo, según lo aprendemos en el versículo 22. Ese es el fin. Perseveramos hacia Él, a través de Él, con su ayuda. De ninguna otra manera se podría. Cerremos esta sección con los versículos 35 y 36. Dice, porque es mi voz la que os las declara, porque os son dadas por mi espíritu, y por mi poder las podéis leer los unos a los otros, y si no fuera por mi poder, no podríais tenerlas. Por tanto, podéis testificar que habéis oído mi voz y que conocéis mis palabras. Esta parte me llena de emoción. ¿Por qué? Nosotros podemos pensar, bueno, no tenemos milagros como en la época de José Smith, que Moroni venía con las planchas, se iba con las planchas, se la presentaba por aquí a una hermana, por allá, para que le ayuden. Las mostró con poder a 3 testigos. Y tal vez pensemos que no hay milagros. Cualquier miembro que tiene su tiempo en la iglesia puede hablar de un sinnúmero de milagros. No hablamos de ellos, no los hacemos en estadios, no hacemos de los milagros un show, no utilizamos los milagros como medio de conversión, no lo usamos para asombrar a alguien, para que venga a la iglesia. Ese no es el propósito de los milagros. Dije cualquier miembro que tenga mucho tiempo, pero aún un nuevo converso conoce el milagro del cambio en su corazón. Conoce el cambio de observar a los misioneros y de ver que no se ven como cualquier otra persona en la calle, que hay algo distinto en ellos. Pueden notar la diferencia entre no ser miembro de la iglesia y ser conferido el don del Espíritu Santo. Y se siente distinto. Ahora, Dios aquí les estaba aclarando estas cosas a ellos. Les dice, ustedes están recibiendo estas escrituras, es por mi poder que lo tienen. En otras palabras, esto es un milagro. Y el versículo 36, por tanto podéis testificar que habéis oído mi voz. Nosotros hemos compartido las escrituras en estos videos, en clases, en mensajes, en casa, leyendo con la familia. Nosotros, en el momento que sentimos al Espíritu confirmarnos que estas cosas son verdaderas, podemos testificar como José, como Oliver, como David. Podemos testificar como ellos. Es un mandato de Dios para nosotros. Hemos escuchado su voz y es un milagro porque podemos sentir el poder de sus palabras, como lo hemos visto en tantos de los estudios de este año. Su palabra es viva, es poderosa, penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Así que pongamos atención a su palabra. En el caso de lo que estudiamos hoy, así que testifiquemos que hemos escuchado su voz. Ok, como les dije al inicio de todo, vamos a pasar ahora a la sección 19, así que aumentemos contexto. Mencionamos ya que habían dificultades, aún reuniéndose entre todos, para poder pagar por la impresión del libro de Mormón, cuya obra de traducción estaba ya terminada. Entonces, vamos a analizar la sección 19, que es una revelación dada a Martin Harris. Aquí hay algunas cosas que yo siento que las podemos aplicar a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción.
Empecemos por el versículo 1 porque es algo a lo que vamos a regresar luego. Dios Jesucristo se presenta aquí. Dice, yo soy el Alfa y la Omega, Cristo el Señor. Sí, soy el principio y el fin, el Redentor del mundo. Empieza súper fuerte esta sección con esta declaración poderosa del Salvador y más adelante vamos a ver por qué la leímos. En este momento vamos a avanzar. Vamos al versículo 4 que dice lo siguiente. Y en verdad, todo hombre tiene que arrepentirse o padecer, porque yo Dios soy sin fin. Suena duro, suena fuerte, suena medio serio, grave, no sé. Tienen que arrepentirse o padecer. Seguimos con el tema del arrepentimiento. Constantemente tenemos que arrepentirnos. Siempre hay algo de lo que nos tenemos que arrepentir. Ahora, eso no significa que cometemos el mismo error una y otra y otra y otra vez. Si es así, el arrepentimiento no fue verdadero, ¿cierto? Esto lo que significa es que nosotros nos arrepentimos de una cosa, cesamos de cometer ese error por el que nos arrepentimos y ahora tenemos que arrepentirnos de la siguiente cosa y así nos vamos elevando, nos vamos acercando a nuestro Padre. Ok, entonces puede sonar duro porque aquí se hace una advertencia, hay que arrepentirse o padecer porque yo Dios soy sin fin. Ahora, yo no veo esta escritura como una amenaza, sino como una advertencia. O en otras palabras, Dios no nos dice te arrepientes o te castigo. Lo que nos dice es arrepiéntete para que no sufras, porque habrán consecuencias para tus errores. Y es así. Sigamos leyendo. Vamos ahora, para aclarar algunas cosas de doctrina súper chéveres, al versículo 6. Dice, sin embargo, no está escrito que no tendrá fin este tormento, sino que está escrito tormento sin fin. En los siguientes versículos, el Señor hace la aclaración. Él dice, mi nombre es eterno. Yo soy, como lo leímos al principio, el alfa y el omega, soy sin fin, soy eterno. Cuando hablamos en las escrituras de un castigo eterno o un castigo sin fin, lo que estamos diciendo es que es un castigo divino, un castigo de Dios que proviene de Él y es necesario para que Él sea justo. Como los dije hace un momento, no es una revancha de Dios contra nosotros porque no le hicimos caso, sino que es la consecuencia de los errores que cometimos y de que Él tiene que hacer justicia porque otros, sus hijos justos, claman por justicia, aquellos a quienes nosotros hicimos o hacemos daño. Ahora, lo bonito de la doctrina aquí es que Dios está diciendo, yo no he dicho que los voy a tener sufriendo por el resto de la eternidad. Lo que estoy diciendo es que el castigo tiene que provenir de mí para que haya justicia. Y esto es lindo porque se nos aclara lo que mucha gente confunde. A veces nosotros también caemos en el error. Vemos a alguien que hace algo malo y le decimos, ojalá se queme en el infierno por toda la eternidad y que nunca salga de ahí. Eso, mis queridos hermanos y hermanas, es algo que no viene de Dios. Él hace la aclaración. En nuestra mente, en nuestra debilidad, nosotros pensamos que sería bueno que alguien sufra para siempre. La pregunta es, ¿y si ese alguien soy yo? ¿Nos gustaría sufrir eternamente? ¿O lloraríamos diciendo a Dios, ya es suficiente? Lo siento, le hice daño a esa persona, estoy pagando el precio por haberle hecho daño, ya entendí y ya pagué, es suficiente. Tenemos que entender bien este principio porque con Dios no deberíamos buscar nosotros venganza.
sino justicia. Y es distinto. A veces nosotros vemos a la gente, cuando vemos no recomiendo, pero si vemos en televisión a la Crónica Roja y vemos los asesinatos del fin de semana y las catástrofes y las desgracias, es el mundo en el que vivimos, no podemos negarnos a eso, eso existe. Cuando vemos estas cosas, a veces vemos a personas reclamando justicia. Yo quiero que me hagan justicia, quiero que la ley venga y haga justicia. Pero la gente no está pidiendo justicia, están pidiendo venganza. Nuestro Señor no vino para saciar venganza, no vino para destruir a alguien por lo que nos pasó a nosotros, vino para que nosotros nos reconciliemos entre nosotros y con Él. Yo lo he traído una y otra vez durante los videos. Cuando Jesucristo vino a las Américas, las cosas que Él enseñó, una de las primeras fue que deberíamos dejar la contención. Su invitación siempre va a ser a que estas cosas se acaben. Y nuestro pensamiento debería ser, como lo aprendemos en las Escrituras, bueno, Jesucristo dijo, mía es la venganza, yo pagaré, me olvido del asunto. Y no pensamos en aquello como, mía es la venganza, yo pagaré, como, "Uy, algún día me vas a vengar", sino que lo pensamos así, eso queda en tus manos, voy a olvidar, voy a dejarlo. Muy bien, y para resumir ese tema, versículos 11 y 12, castigo eterno es castigo de Dios, castigo sin fin es castigo de Dios. Sencillo, sencillo y una hermosa verdad que deberíamos, que sería bueno que busquemos y que procuremos entender. Ahora, hablando y desarrollando un poco más ese tema, versículos 16 y 17. Porque aquí, yo Dios he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan si se arrepienten. Mas si no se arrepienten, tendrán que padecer así como yo. Ojo, noten, a veces tenemos otra vez en nuestra debilidad, a todo el que no se arrepienta va a padecer feísimo. Y lo decimos así como con ganas de que sufra. No es eso lo que dice aquí el Señor. Él dice, yo padecí estas cosas para que ustedes no lo sufran. Si no se arrepienten, tendrán que sufrir, pero eso no lo está diciendo como una amenaza otra vez, sino yo lo veo más bien como, por favor, si no lo hacen, tendrán que sufrir como yo. Una vez más, arrepiéntanse. Versículo 18. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Jesucristo estuvo dispuesto a hacer esto que le costó para librarnos a nosotros de un sufrimiento similar. Cuando pensemos en esto, pensemos no solamente con Él hizo eso por mí. Ese es el primer paso, entender que Él lo hizo, estuvo dispuesto a hacerlo por mí. Pero el paso siguiente es pensar y estuvo dispuesto a hacerlo por esa persona que me cae mal y por esa persona que me hizo daño. Siempre es un poquito difícil hablar de esa parte sin emocionarse. Vamos a hacer un análisis de todas maneras porque hay mucho que podemos aprender aquí. Ahora,
¿Cómo describe el Señor su padecimiento? Y quisiera hacer una aclaración. Su padecimiento fue en el jardín de Getsemaní y también en Gólgota. Cuando él estaba en la cruz, en el último momento, volvió a sentir los dolores de la expiación. ¿De dónde sale esto? Del libro Jesús el Cristo. La mayor parte de la información sobre la expiación que yo valoro y que he aprendido y que atesoro está en Jesús el Cristo, en esta sección de Doctrina y Convenios, y les puedo recomendar del estudio del libro de Mormón cuando analizamos el capítulo 34 de Alma. Ahí hay una explicación súper linda de cómo funciona la gran expiación de Jesucristo. Ahora, concentrándonos en este versículo. Jesucristo habla de su padecimiento y dice que eso fue tan grande que Él, siendo el mayor de todos, dos cosas. Una, temblara a causa del dolor. Así que nosotros podemos ahora, cuando hacemos un ejercicio mental de visualizar a nuestro Salvador allí, y yo recomiendo este ejercicio porque es parte del meditar, meditar en el profundo, en lo profundo del sacrificio que él hizo y todo lo que representa. Yo recomiendo tratar de visualizar ese momento. Por el Nuevo Testamento sabemos que estaba de rodillas, sabemos que estaba en un jardín de olivos, sabemos que estaba solo, que sus tres de sus apóstoles estaban cerca, pero él estaba separado de ellos. Sabemos que estaba de rodillas, sabemos que sus manos estaban en el piso y su rostro sobre sus manos. Sabemos que el dolor causó que él temblara y que saliera sangre por sus poros, en lugar de sudar, que sangrara. Él describe que fue un padecimiento del cuerpo y del espíritu. Y esto es algo que debemos entender. No era solamente un dolor físico y no era solamente un dolor mental o espiritual. En su mente tuvo que haber en ese momento mucha confusión, angustia, la angustia combinada de todos los seres que habían vivido, que vivieron y que vivirán en esta tierra. Pensemos por un momento en el momento más angustioso que hemos tenido, en una situación más precaria, de mayor sufrimiento. Combinemos todos los que hemos sentido durante toda nuestra vida. Imaginemos cómo sería eso multiplicado por todas las personas que han estado aquí. Y cómo siendo Jesús un personaje poderoso porque es el Hijo de Dios, y quebrarse su fortaleza mental, espiritual y física al punto de estar en el piso, de rodillas, manos en el piso, rostro sobre sus manos, temblando y sangrando. El deseo del Cristo y la razón por la que lo hizo fue para que nosotros no padeciéramos. Dice que aún en ese momento tan difícil sintió deseos de no terminar su obra. Sintió deseos, como dice aquí, de forma muy poética, de no tener que beber la amarga copa y desmayar. Esto no era miedo a morir. Morir hubiera sido un alivio a lo que él estaba experimentando. Pero él sabía que su dolor no había terminado todavía. Todavía estaba por verse a sus discípulos huir, eh, la negación de Pedro, que es algo que no deberíamos juzgar. No sabemos cómo él estaba y cómo él se sentía en ese momento. Pero desde la perspectiva del Salvador, él tuvo que pasar por sus discípulos huyendo, Pedro negándolo,
eh, el sufrimiento físico de los juicios, y ahí vemos la parte física y emocional, tener que ver a su pueblo volverse en contra de él, ver a estos líderes inicuos juzgarlo a él y él decir, bueno, yo para esto he venido. Yo me imagino que esa respuesta era no solamente para la gente inicua que lo estaba juzgando, sino para él mismo. Tal vez era una forma de él mismo decirse, ok, a esto fue que vine. Viene un ángel para fortalecerle. Compañía breve por un momento para darle ánimo, porque la victoria debía ser de él solo. Parte de esta dificultad, como les dije, mental, espiritual, física, fue tener que ver a su mamá viéndolo a él en esa situación. Vamos a pasar al versículo 19, en gran parte porque no puedo continuar con el análisis de esta parte. Vamos a decir que, como lo dijo Jesucristo, Él hizo esto para evitarnos dolor a nosotros, para asegurarse de que tuviéramos la oportunidad de regresar con Él si nos sometemos a las condiciones de la expiación. Versículo 19. Sin embargo, gloria sea al Padre, bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. Victoria. Ahora, una buena pregunta es ¿por qué le está diciendo todo esto a Martin Harris? ¿Por qué Jesucristo le está diciendo todo lo que él tuvo que hacer? Y obviamente esta escritura no es exclusivamente para Martin Harris. Nos sirve a todos nosotros, nos ayuda a entender muchas cosas a todos nosotros. Le sirvió a José. Más adelante, cuando cuando el Cristo mismo le declara para consolarlo, ¿eres tú mayor que el Hijo del Hombre? Y no voy a hablar mucho de eso porque mucho más adelante lo vamos a estudiar a profundidad cuando lleguemos a esa sección. Pero bueno, ¿por qué razón se lo dice a Martin Harris? Recuerdan que hablamos que no había dinero, el que tenía en esa ocasión era él, tenía una gran propiedad. Eh, una de los campos más exitosos del lugar en esa época. Entonces Martin Harris tenía poder económico. Vamos a seguir leyendo. Vamos al versículo 25. Dice, además te mando no codiciar la mujer de tu prójimo ni atentar contra la vida de tu prójimo. 26. Y también te mando no codiciar tus propios bienes, sino dar libremente de ellos para imprimir el libro de Mormón, el cual contiene la verdad y la palabra de Dios. ¿Cuál era el propósito entonces? Se le iba a pedir un sacrificio, más o menos, a Martin Harris. Él iba a tener que hipotecar su propiedad sin saber si iba a recuperar el dinero o iba a quedar endeudado para siempre. Él ya era exitoso y tenía mucho y era respetado. Se iba a jugar, se estaba ya jugando su nombre, pero se iba a juzgar el sustento, potencialmente el sustento de su familia. Esto no es algo que se nos pide a todos, pero fue algo que se le pidió a él. A nosotros se nos pide estar dispuestos, pero a él se le pidió que lo haga. Te mando no codiciar tus propios bienes. Podemos codiciar algo que es nuestro.
Aparentemente el Señor dice que sí. Ahora, pensemos, no pensemos como, Martín no estaba dispuesto a ayudar a la obra de Dios, a José. Yo lo hubiera hecho. Y la pregunta es, ¿lo hubiéramos hecho? ¿Hubiéramos estado dispuestos tal vez a perderlo todo, hablando de nuestras posesiones materiales? Si ustedes en casa tienen casa propia, yo no la tengo, pero la pregunta es, ¿estaríamos dispuestos a, bueno, voy a vender mi casa y voy a alquilar y voy a dar todo ese dinero para la obra de Dios? Y tal vez me lo devuelven, tal vez no. Para nosotros, la ley que se nos pide vivir es la ley del diezmo, solamente. Y a veces esa ley no la podemos cumplir. Pero nos gusta criticar a Martin Harris. Cuando nosotros no pagamos nuestro diezmo de forma íntegra, estamos codiciando nuestros propios bienes. Veamos un poco más qué hay aquí. No, las cosas que estamos hablando otra vez no es para criticar a personas, no es para acusar aquí y allá, es para analizarnos y para ver qué tan dispuestos estamos a cumplir con Dios. O qué estamos dispuestos a dejar. Para nosotros tal vez no sea lo que Dios nos pide hipotecar nuestras propiedades, pero tal vez hay algo que tenemos que dejar. ¿Qué es lo que Dios nos pide a nosotros sacrificar? Tal vez sea el fútbol el domingo. Siempre achaco a la gente que... tengo que buscar otro ejemplo porque siempre estoy achacando a las mismas personas. Ese es un ejemplo nada más. Tal vez tenemos que sacrificar la ida al cine del domingo. La televisión. Tal vez tenemos que sacrificar a una mala compañía. No es buena compañía para nosotros. Siempre nos está jalando para cosas que no deberíamos estar haciendo, para lugares donde tal vez no deberíamos estar, donde no sería bueno que estemos. Tal vez eso es lo que tenemos que sacrificar nosotros. Yo no lo sé, pero sería algo que bueno que pensemos. Eso no les recomendaría poner en los comentarios, pero sí sería un buen ejercicio para casa. Conversar en familia. ¿Qué es lo que ha pedido Dios de nosotros que sacrifiquemos? Él sacrificó mucho para nosotros. Esa fue la forma en la que él dijo, bueno, el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Jesucristo pensó, ¿qué estoy dispuesto yo a hacer para volver? Así sea un alma. Versículos 16, 17 y 18. Eso fue lo que él estuvo dispuesto a hacer. Y eso fue lo que a él le costó ganarse eh, con victoria su segundo estado. ¿Qué pide de nosotros? Vamos al versículo 30. Dice, y lo harás con toda humildad, confiando en mí, no denigrando a los que denigran. Hemos hablado varias veces, no critiquemos al resto, así se estén equivocando, así estén haciendo cosas malas, no sabemos cómo es su vida, qué les ha pasado, qué experiencias han tenido, no sabemos cómo entienden ellos o cómo perciben la vida. No denigremos ni siquiera a los que denigran. Ok, vamos ahora a los versículos 38 y 39 y vamos a aprender algo súper chévere. Dice, ora siempre y derramaré mi espíritu sobre ti y grande será tu bendición, sí, más grande que si logras los tesoros de la tierra y corrupción en la medida correspondiente. He aquí, ¿puedes leer esto sin regocijarte y sin que se exalte tu corazón de alegría? Analicemos. Aquí se promete una bendición tan grande, que el Señor mismo dice, puedes leer esto y no alocarte de emoción. Dice, puedes leer esto sin regocijarte y sin que se exalte tu corazón de alegría. Ahora, ¿cuál es la bendición de la que está hablando? ¿Cuál
es la forma de obtener esa bendición. Vamos a la bendición. Dice, derramaré mi espíritu sobre ti y grande será tu bendición. Y dice que es más grande que si lograran los tesoros de la tierra. Y de ahí compara bueno, esos tesoros muchas veces vienen con corrupción correspondiente. El dinero no es malo. Ser pudiente no es malo. Muchas autoridades generales son gente de mucho éxito. La persona más millonaria que yo conozco personalmente, no lo voy a decir porque no le gustaría que lo diga, pero la persona con más poder adquisitivo que yo conozco es una de las personas más humildes que yo conozco, más sencillas, y ha dado muchísimo para la obra. No tiene amor por el dinero, aunque tiene amor por muchas cosas que le gustan, incluidas posesiones materiales. Yo les he dicho, a mí me encantan los relojes, me fascina. Si pudiera, tuviera muchísimos relojes muy bonitos. Pero es algo que controlamos. Y no necesariamente es malo si no interfiere con la obra de Dios, si no interfiere con el amor que sentimos por Dios y por su obra. Por sobre todas las cosas, el primer mandamiento es amarle a Él. Y el segundo es similar, amar a nuestros hermanos. Si mi amor por alguna cosa se sobrepone al amor por Dios, por su obra, por mi familia, por mis hermanos, entonces ahí es malo. Dijimos, ya sabemos que es algo increíble, es algo para regocijarse, para exaltar nuestro corazón de alegría. La bendición es que Él va a derramar su espíritu sobre nosotros. Suena algo sencillo, pero ¿se imaginan la abundancia de esa influencia para que Dios diga que es más grande que los tesoros de la tierra? No es simplemente tener por ahí un sentimiento bonito o una idea, es algo poderoso. Ahora, ¿cómo lo obtenemos? El principio del versículo son dos palabras. Ora siempre. Dios promete bendiciones grandes, más grandes que los tesoros de la tierra. Y la condición es, ora siempre. Sabiendo esto, ¿cómo se nos olvida hacer nuestra oración en la noche antes de acostarnos? ¿Cómo se nos olvida orar antes de participar de los alimentos? Y por sobre todo, yo siempre digo esto, nosotros muchas veces alguien viene a la mesa y encuentra que ya todos están comiendo y dice, ¿ya bendijeron los alimentos? Sí, ya se sienta y empieza a comer también. Número uno, esto es una preferencia mía. Yo prefiero decir, dimos gracias por los alimentos, porque no es que nosotros con nuestra bendición los bendecimos, damos gracias por ellos y pedimos que sean bendecidos. Número uno. Número dos, nosotros nos sentamos a la mesa, vemos a todos comiendo, ¿ya dieron gracias? Pueden decirnos, sí, sí, ya hicimos la oración. Ya. Y entonces yo, brevemente, sin interrumpir al resto, en mi mente, en mi corazón, cierro los ojos un ratito y doy gracias a mi Padre. Ora siempre. Nefi se desesperaba por hacernos entender eso. Él dijo, esto está en segundo Nefi 32, otra vez, si lo quieren, lo pueden ver en el estudio del año pasado, ahí lo analizamos más. En el capítulo 32, segundo Nefi 32. Me duele tener que hablarles estas cosas. Si escuchamos al Espíritu, sabríamos que nos es menester orar. Y que Satanás nos enseña que no debemos orar. La oración es clave. Hemos hablado de varias cosas. Mencionamos muchas veces el arrepentimiento.
Y hablamos ahora de la oración. Combinemos estas cosas para que tal vez logremos llevar, así sea un alma, a un miembro de nuestra familia, pero yo creo que van a ser más. Varios miembros de nuestra familia, de nuestra clase, de nuestro quórum, de nuestro barrio, de nuestra estaca, y los llevamos. Y ahí, cuando seamos llevados por el poder de la expiación a Cristo, como lo aprendimos, decirle, mirándolo a los ojos, de rodillas, gracias. Gracias por lo que hiciste por mí. Sin ti yo no estaría aquí, ellos no estarían aquí, no estarían conmigo, no estaríamos todos felices. El plan es el plan de felicidad. Adán cayó para que el hombre exista y existe el hombre para que tenga gozo, no para sufrir. Jesucristo sufrió precisamente para que no tengamos que sufrir. Va a haber dificultades en la vida, va a haber momentos tristes, va a morirse alguien aquí y allá, vamos a ir a llorar a un velorio, a un sepelio, vamos a estar tristes porque alguien está enfermo, pero finalmente tendremos gozo. Gracias por acompañarnos hoy. Si les ha gustado el estudio de hoy, no olviden dejar su like. Es un gran apoyo para nosotros, permite que más personas nos vean, que podamos llegar con este mensaje a muchas más personas. Suscríbanse y denle click a la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos. Los compartimos con amor. Compártanlo si les ha parecido una bendición con otras personas para que también lo reciban. Y ahora les digo también, pueden seguirnos en Instagram. Vamos a dejarles un enlace allí, en el canal también hay un enlace. Vamos ahí a avisarles cuando hay nuevos videos, vamos a compartir mensajes aquí y allá. Les vamos a enseñar también una fotito por ahí y por allá de cómo hacemos esto todas las semanas para ustedes. Gracias por su apoyo. Gracias por sus comentarios. Algunos de ustedes ya comentan diciendo, le amamos, hermano. Me hacen sentir chiquitito y emocionado. Me gustaría que cuando lo digan incluyan a mis hermanos porque el esfuerzo es de los tres. El esfuerzo y el sacrificio lo compartimos con ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Conmigo es hasta la próxima. Les amamos. Chao.